Muy bien, quiero comentarles, estamos viendo acerca de desafíos en diferentes áreas. El inicio de mes vimos desafío a la consagración, la semana pasada vimos desafío a la unidad. Hoy estaremos viendo otro desafío más, pero este es un desafío al servicio como comunidad. Desafío al servicio como comunidad. Dando un curso o una clase de ética, tuve oportunidad de dar un curso de ética. Hay un texto base que se utilizó durante este curso, 2 Corintios 15:33, que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra que corresponde o que se traduce como costumbre es la palabra ethos, de donde a su vez sale el término o surge el término ética. ¿Qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el bien y el mal. Y tiene ahí algunas bases la ética, como es definir qué es la verdad. Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Bueno, la ética, dentro de conocer o determinar el bien y el mal, también busca encontrar la verdad, de donde podemos decir que hay una verdad absoluta y cantidades o muchas verdades relativas. La verdad absoluta, como tal, creemos como cristianos, como personas que creemos en la palabra, en la Biblia, creemos que la verdad absoluta está en Dios. Esta no cambia, no se modifica, no importa el lugar, la zona, la cultura, es la misma. Sin embargo, la verdad relativa, bueno, esa depende de cada cultura, de cada persona, de cada ser humano, y por eso se llama relativa. La ética también tiene que ver con la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el concepto de ser justo? En la Biblia encontramos todas estas respuestas a estas preguntas. Y dentro de la ética, la iglesia necesita o necesitamos saber de ética. ¿Qué les dije que es la ética? Conducta. La ética es conducta. Y entonces la iglesia empieza como tal a tener una conducta. De tal manera que desde los tiempos primitivos o de la iglesia primitiva, cuando surge la iglesia, el concepto de iglesia, los primeros creyentes tenían un distintivo en la vida comunitaria. Y este distintivo en la vida comunitaria era su conducta, una conducta distinta a la comunidad o a la cultura o al mismo lugar donde llegaron a vivir. De tal manera que entonces la iglesia empezó a hacer una diferencia a nivel social. Y entonces tendríamos que preguntarnos, en este desafío al servicio como comunidad, tendríamos que preguntarnos: ¿cuál es el papel de la iglesia a nivel social? ¿Cuál es el papel de la iglesia a nivel social? ¿Qué es lo que tendríamos o tenemos que hacer? Bueno, obviamente para esto tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que leer la palabra, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Podríamos preguntarnos: ¿acaso no es posible esperar un cambio a nivel social acompañado de la conversión de la gente? Muchas veces la gente pretende cambiar a la sociedad. Muchos opinamos: ya la sociedad está muy mal, mucho asalto, mucho robo. Esta zona de Villafrontera ha sido una zona muy atractiva para muchos ladrones. Podemos ver aquí enfrente un zaguán verde. Los vecinos de ahí tienen ya, creo, como 2 o 3 años que ya no viven ahí.
Ellos se cambiaron de esa casa porque se metieron a robar y ellos estaban dormidos. 3, 4 de la mañana se metieron y ellos ahí en su casa. Y tanta inseguridad que hay a nivel social, tantas cosas que están ocurriendo, tanto caos. Y en medio de esto, la iglesia podría ser un factor de cambio. Nosotros como iglesia podemos ser un factor de cambio. Creo que podemos y debemos ser un factor de cambio. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Y la palabra conformar no habla de la idea de una conformidad, bueno, pues ya así está bien, no, sino habla más bien de la idea de no tomar la forma de. En algunas partes en la Biblia, cuando se refiere al término mundo, se utiliza el término secular o la palabra secular, que se traduce como mundo. Muchas veces nosotros hacemos distinción entre cosas de la iglesia, entre cosas del ministerio, entre cosas del servicio a Dios y cosas seculares. Pero realmente cuando usamos el término secular, nos estamos refiriendo al mundo, a la vida del mundo, ¿sí? Y creo que como iglesia difícilmente podríamos ya separar las cosas espirituales de las cosas seculares. Y digo separarlo como una doble vida. En ese aspecto me refiero, como una doble vida. No, creo que nosotros ya como cristianos tenemos que ser los mismos en la vida espiritual, en la vida comunitaria como iglesia, como en la vida allá afuera como sociedad. Hace ya algunos años, creo fue recién cuando regresamos de Cuartillas, hace 8 años estaba esto en construcción, nos fuimos para esta zona de Cuartillas donde ahora se quedó un grupo de hermanos que es la iglesia Alto Refugio. Cuando regresamos aquí, bueno, estaba todavía esto en obra negra, la calle esta, me acuerdo que había mucho escombro, estaba algo sucio. Y un domingo nos pusimos de acuerdo y varios hermanos venimos y nos pusimos a barrer la calle, a limpiar. Y fue interesante que algunos vecinos comentaron de eso. Qué bien organizados están. Qué bueno que ustedes se organizan tan bien y pueden hacer esta labor, pues no solamente para nosotros, sino también para los vecinos. La gente vio bien esto. Si supieran que a veces no nos cuesta organizarnos, ¿verdad? Si supieran que a veces tenemos también nuestros bemoles aquí adentro, pero la gente vio esto bueno y digo, qué bueno. Entonces eso me hace pensar que necesitamos hacer más labor comunitaria. ¿Qué podríamos hacer como servicio a la comunidad? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos pensar tal vez en necesidades. ¿Qué necesidades ha observado usted que hay en esta zona de Villafrontera, la zona de San Pedro, la otra parte de la Infonavit Villafrontera, esta otra parte de Tepeyac? ¿Qué necesidades hemos observado? Mire, una necesidad muy evidente que he observado es el tráfico. No hay semáforos, sobre todo este crucero saliendo de aquí, no hay semáforos. No me acuerdo qué día en la semana pasé por una avenida que está entre la 25, bueno, viene uno de la 25 Poniente como yendo al parque ecológico, y después fui a Finanzas y me llamó la atención porque dije, wow, esta avenida está creo que recién pavimentada, las líneas blancas pintadas, cajones para estacionamiento. Dije, wow, que así estuviera mi colonia. Pero ¿de qué depende? Tal vez digamos, bueno, no lo podemos hacer nosotros, eso sale carísimo. Pavimentar, hacer cajones para estacionamiento, sale muy caro. Bueno, sí, pero ¿de qué otra manera como iglesia
podríamos colaborar. ¿De qué otra manera? Mire, hay algunos programas de gobierno que tal vez necesitamos conocer y necesitamos recurrir para buscar algún tipo de apoyo o, mejor dicho, poder apoyar también a nuestro gobierno. Por ejemplo, podríamos tal vez solicitar pintura de esa amarilla para pintar las guarniciones. Y muy posiblemente hay la posibilidad de que nos puedan dar algunas cubetas de pintura. Sería cuestión de que nosotros pongamos las brochas y ¿qué más? La mano de obra. ¿Sí? ¿Cómo impactaría esto a esta comunidad donde estamos? Mire, he visto otras zonas donde dice ahí precaución o que circule uno 30 a 40 kilómetros por hora porque es una zona escolar. Aquí tenemos cerca alguna zona escolar. Tenemos aquí en Avenida Piedras Negras, ahí una escuela, ¿no? La Internacional. Tenemos bajando la 5 Norte, ahí la entrada a la otra preparatoria, ¿no? Y más allá abajo está otra preparatoria y más hacia allá está otra preparatoria y tenemos alrededor un montón de escuelas. ¿Por qué no hay señalamientos que digan zona escolar? Tal vez nadie lo ha solicitado. ¿Podríamos hacerlo nosotros? Tal vez si pedimos la pintura y nos la dan, ¿podríamos nosotros ir a pintar ahí para que pues la circulación sea un poquito más moderada? ¿Cómo impactaría esto a la comunidad? ¿Creen que impactaría o no impactaría? Porque si no impactaría, a lo mejor pues ni lo hacemos, ¿para qué pensarlo? Ni lo pensamos, ¿verdad? Pero creo que hay muchas cosas que como comunidad podríamos hacer. Muchas veces dentro de este pensamiento de no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Esta transformación conformación, no tomar la forma del mundo. La gente que no tiene la mente de Cristo, que no tiene tal vez esa motivación para servir, muchas veces piensa, sí lo haré siempre y cuando me paguen. Si hay un pago de por medio, sí lo hago. Pero si no, no. Tal vez nosotros como personas que creemos en Dios, que conocemos de Cristo, podríamos donar algo de nuestro tiempo, de nuestra mano de obra y poder hacer este tipo de labor que creo que es muy necesario y creo que impactaría mucho a la comunidad. Que la gente pueda decir, la iglesia que está allá lo hizo. Y como un beneficio no solamente para nosotros, sino para toda la gente que circula en esa zona. ¿Cree que esto podríamos hacerlo? ¿Cree que hablaría bien de la iglesia? ¿Sería un buen testimonio? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Pero no perdamos de vista cuál es el papel de la iglesia a nivel social. ¿Cuál es? Bueno, definitivamente el papel de la iglesia a nivel social es dar testimonio de Cristo, dar testimonio de Cristo. ¿Sí? La sociedad, más que necesitar una religión, necesita una reeducación en su estilo de vida. Sí, creo que ya la gente está cansada de religiones. Nuestro país es un país que está creciendo en cantidades de religiones. Y ya la gente está cansada, ya no quiere más religiones, quiere algo diferente. Y no solamente quiere, necesita algo diferente. ¿Quién se los va a dar? ¿Quién se los puede dar? ¿Quién puede mostrar esa diferencia en la vida cotidiana, en el estilo de vida? Creo que aquí es donde como iglesia podemos y tenemos mucho campo de acción. El día de ayer nuestra hermana Juanita me mandaba unas fotos, porque ahí está en el hospital, aquí en el Hospital Norte, lo sabemos, tal vez algunos no lo saben, está ahí en el Hospital Norte junto con otras hermanas y hasta ahora fielmente han estado ahí cada sábado, están de 10 a 12, ¿verdad? De 10 a 12, ¿no? De 10 de la mañana a 12 de, más o menos, ¿no?
¿sí? Y estas últimas semanas ha habido mucha gente en el hospital. Ya son aproximadamente 7 años, hermana. 8 años. Sí, bueno, desde que creo que regresamos, ¿verdad? Empezaron a hacer eso, ¿no? Sí. 8 años ya. 8 años, y puedo decir ininterrumpidos, de estar yendo cada sábado. Llevan tortas, llevan café o llevan atole. Y la gente ahí en el hospital, en el albergue, hay mucha gente que está semanas, que está ahí días, y vienen de fuera, de otros lugares de fuera de aquí de Puebla, y muchas veces se quedan ya hasta sin recursos, sin dinero. Bueno, que al menos tengan ahí algo que comer un rato. Pero junto con esto, nuestras hermanas siguen compartiendo el evangelio, siguen compartiendo de Cristo. Gracias a Dios por esa fidelidad, porque eso ha ayudado a que el mismo hospital ahora lo vea como una necesidad. El mismo hospital ve esto como un recurso, y gracias a Dios que puede hacer uso de, son varias iglesias, ¿no? Pero varias iglesias que están haciendo ahí presencia, ¿sí? Y entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? La sociedad, más que necesitar una religión, necesita una reeducación en su estilo de vida. Nosotros, tal vez cuando creímos en Cristo, teníamos un estilo de vida. Un estilo de vida donde muy seguramente no tomábamos en cuenta a Dios. No tomábamos en cuenta la palabra de Dios. No tomábamos en cuenta la voluntad de Dios, porque no le conocíamos. Pero ahora que le conocemos, creo que podemos hacer esa grande diferencia. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? La humanidad. La humanidad se perdió, se separó de Dios. Desde la misma creación de Adán y Eva, ya desde ahí el hombre ha vivido separado de Dios. Y en esa separación, por eso ha habido tanto sufrimiento, por eso ha habido tanto dolor, porque el hombre vive separado de Dios. Pero nuevamente, ¿quién va a ayudar a que esa gente conozca de Dios? ¿A cuántos de nosotros alguien nos ayudó a conocer de Dios? Nos ayudó a conocer de Cristo. Alguien nos ayudó, ¿no? Alguien nos habló de Cristo, ¿sí? Y tal vez habrá alguien que diga: bueno, a mí no me habló nadie. ¿Cómo no? Seguramente usted leyó una porción de la Biblia y Dios le habló directamente. Y de esa manera empezó usted a conocer de Cristo. Porque he conocido gente que leyendo la Biblia ha llegado a conocer de Cristo, ¿sí? Tal vez están algunos como Apolos, ¿no? Solamente necesitan ahí una pequeña orientación para poder entender el plan de salvación. Pero hay gente que ha estado posiblemente leyendo la Biblia y solamente necesita esa pequeña orientación para poder entender el plan de Dios para su vida. Y entonces dice la Biblia ahí en Lucas 19 que Cristo, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo hizo la diferencia en su tiempo. Fue un factor de diferencia en su tiempo. Él vino a hacer las cosas distintas, aún para su mismo pueblo. El pueblo judío tenía una idea del cumplimiento de la ley, pero hasta eso era una idea errónea, de tal manera que vino Cristo y no lo reconocieron. Pero Cristo en su tiempo hizo una gran diferencia. Mateo 9:12 dice: y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Esta es una respuesta que dio Jesús a los fariseos. Los fariseos que pretendían cuestionar a Jesús de por qué hacía todas esas cosas. ¿Por qué sanaba a enfermos aún en el día de reposo? Porque estos fariseos llegaron a ser tan legalistas que eran muy meticulosos en ciertas cosas, pero no en otras. Y en lo que no eran meticulosos era en su vida interior,
en su corazón. En eso no eran meticulosos. Y Jesús viene a darles una enseñanza no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. De tal manera que uno de los principales énfasis de Jesús fue el amor. Fue el amor. Y el amor es un factor importante de cambio. El amor es un factor importante para que las cosas puedan cambiar. En una pareja, cuando se termina el amor, ya no quieren estar juntos. En una familia, cuando el amor está deteriorado, se pelean, discuten. Qué importante es el amor. ¿Por qué estamos nosotros aquí, hermanos? ¿Por qué pertenecemos a la iglesia o a esta iglesia? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Porque hemos entendido el amor de Dios a través de Jesucristo. Sí, dice su palabra que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Dios es el que nos eligió, el que eligió amarnos. Y dentro de esto nos convenció para que pudiésemos entender su gracia, su misericordia, y entonces poder entender su voluntad y darnos cuenta en nuestra condición cómo está. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Si lo digo de esta manera, los que no tienen pecado no tienen necesidad de salvación, pero solamente los pecadores son los que tienen necesidad de salvación. Entonces, ¿hay gente que no peca? ¿Hay gente que no es pecadora? No, Jesús estaba diciendo esto de una manera irónica. No hay sanos. Hay quien se cree sano. O sea, no hay persona que no peque. Hay personas que creen que no pecan, y eso es diferente. Pero Jesús dijo que Él vino no por los que se creen sanos, sino por los que reconocen su necesidad, los que están enfermos de pecado. Y creo que cuando nosotros entendemos esto, hermanos, esto produce en nosotros un cambio de forma de pensar y de ver las cosas. A mí me llevó aproximadamente 2 años entender esto. Empecé a asistir a una iglesia, me invitaron a esta primera iglesia bautista de Puebla, ahí en la 8 Poniente. Me invitó un amigo. Acudí una ocasión a una reunión de jóvenes, me llamó la atención. Después fui en diciembre en una Navidad, me gustó mucho los cantos, me gustó mucho ahí lo que se hizo. Pero definitivamente les puedo decir, lo que más me impactó fue la vida de la comunidad. Fue ver ahí por primera vez, tal vez ese calor de hogar o ese calor de comunidad. Y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho. Es algo en lo que tenemos que echarle muchas ganas. Pero entonces, cuando yo llego a esta iglesia y empiezo a escuchar del Evangelio, llego a la conclusión de que necesitaba yo leer la Biblia. Sinceramente, en mi vida había leído la Biblia. Empecé ahí a leer un poco, me regalaron un Nuevo Testamento, empecé a leerlo. Sinceramente había cosas que no entendía y poco a poco pude empezar a asistir a la iglesia y empecé a ir a la iglesia en ese entonces. Yo creo tal vez hoy en día todavía mantienen esto. Tenían un horario de clase dominical y yo empecé a esas clases dominicales. Me acuerdo muy bien, la clase se llamaba Encuentros con Jesús. Terminó ese curso, después siguió otro que se llamaba Caminando con Jesús. Terminaba ese y después era otro. Así estuve casi por 2 años, hasta que me cayó el 20, porque de momento escuchaba a personas que pasaban al frente, daban su testimonio y decían: Dios me sacó de la droga y yo hacía esto y hacía aquello. Y después pasaba otra persona y decía: yo engañé a mi esposa, hice esto, pero Dios me libró, Dios me restauró.
Y de momento yo me preguntaba, bueno, ¿y yo qué he hecho en la vida de malo? No me consideraba yo una persona muy mala. Dije, bueno, en ese entonces estaba yo ya en mis 18 años. Dije, bueno, creo que soy buen hijo. Tengo a mis papás. Creo que soy buen estudiante, cumplido en la escuela. Me dejan tareas en la casa o tareas en la escuela, las hago. Así como que decía yo, bueno, entonces, ¿de qué me salvó Cristo? Hasta que lo entendí, que como pecador yo también iba a la condenación, por ser pecador. No es por lo que yo hiciera como pecador, sino por el simple hecho de ser pecador. Yo merecía la condenación. Cuando entendí eso, empecé a comprometerme un poco más con el Señor. Empecé a hacer más compromisos con Él. Nunca pensé ser pastor. Llegué a ser líder de jóvenes. Tampoco pensé, pues yo voy a ser líder de jóvenes y yo quiero liderar esos. No. Tal vez no había nadie más. Y yo fui uno de esos de los que, pues tú que le estás echando ganas, tú que vienes, tú que eres constante, tú que, órale. Y ahí empecé a aprender. Y tal vez he aprendido un poquito más de la vida, tal vez que de la teoría. Y me he dado cuenta que es necesaria la teoría, muy necesaria la enseñanza, claro que sí, muy necesario el estudio, claro que sí. Pero definitivamente, hermanos, aún el estudio sin la práctica, creo que no es suficiente. Necesitamos hacer una amalgama, necesitamos aprender y practicar. Aprender y practicar. Y creo que la parte más difícil es la práctica. Es la parte más difícil. Cuando alguien te dice, ama a tu prójimo, pues sí, no, pues claro que sí, sí se puede hacer. No, pero a tu prójimo ama también a tu enemigo. Bueno, Jesús dijo, ¿verdad? Que si amáis solamente a los que hacen bien, ¿qué mérito hay? Pero si amamos a los que nos hacen mal, entonces sí hay mérito en esto. Y para esto necesitamos a Cristo. Necesitamos de Cristo. Necesitamos entender el amor de Cristo. Allí en los Estados Unidos, un hombre llamado Martin Luther King dijo esto: la moralidad no se puede legislar, pero se puede regular. El comportamiento, los decretos judiciales no pueden cambiar el corazón, pero pueden restringir a los que no tienen corazón. La ley no puede hacer que el empleador me ame, pero puede impedir que se niegue a darme empleo debido al color de mi piel. Martin Luther King fue un luchador político, social, y creo que logró mucho. Una persona puede lograr mucho poniendo su fe en Cristo. Creo que aquí hay mucho potencial entre nosotros, hermanos. No hace mucho una hermana me decía, oiga, pastor, ¿y qué pasaría si en la iglesia, dice, ahora tenemos todo este edificio que tal vez en la semana no se ocupa tanto? ¿Qué pasaría, dice, si aquellas personas que van teniendo una profesión ofrecieran un servicio a una determinada hora? ¿Cómo? Digo, sí, dice, por ejemplo, si yo puedo atender con mi profesión de psicología a algunas personas, a lo mejor puedo poner una hora y la gente que necesite alguna orientación, pues yo puedo ofrecerles esa ayuda. Dije, pues eso es interesante, ¿sí? ¿Qué más podríamos hacer, hermanos? ¿Qué más podríamos ofrecer nosotros a la comunidad? Otra vez vuelvo, ¿qué necesita la gente? Mire, hay 3 cosas básicas que la gente necesita. Hay mucha enfermedad. La gente necesita consuelo. La gente necesita palabras de ánimo, palabras de esperanza. Hay mucho problema social, miedo. Ya la gente tiene miedo a salir de casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a salir de casa? A salir solos. Creo que un sábado, como a las 3, 4 de la tarde, a uno de los chicos, a Dani, está chiquito, está bajito,
3 tipos altos ahí en el puente, aquí de la autopista, lo rodearon con una navaja y le robaron su celular. ¿Cómo creen que queda él? Y sabe algo de karate, está aprendiendo, pero aún así nos da miedo, sentimos desconfianza. ¿Qué necesita la gente? Confiar en Dios. ¿Sí? Confiar en Dios. La gente, la sociedad necesita líderes de cambio, líderes que puedan pensar en cosas que puedan beneficiar no a uno, sino a los demás. Otra vez, el molde del mundo nos dice: piensa en ti mismo, primero tú, después tú y al último tú. Ese es el molde del mundo, hermanos. Pero nuevamente ahí en Romanos 12 dice: no os conforméis, no tomes el molde del mundo. Y entonces hay que romper esos moldes de egoísmo donde solamente pensamos en nosotros mismos. Pensemos en los demás. ¿Qué podemos hacer por los demás? Y lo primero que podemos hacer por los demás, ¿saben qué es? Hablarles de Cristo. ¿Cuánta gente no se va a ir al infierno? Porque no saben de Cristo. Mucha gente tiene su religión y su creencia, sí, pero no sabe específicamente lo que la Biblia dice. Y nosotros sí. Nosotros sí. La iglesia impactó el imperio romano por medio de un proceso de cambio espiritual. Cuando Jesús vino y se inaugura ahí la iglesia, los primeros discípulos, los primeros creyentes, vivían en una sociedad muy similar a la nuestra. Una opresión política, una opresión religiosa, problemas sociales, problemas económicos. No era fácil hablar de la fe en Cristo. Los mismos judíos perseguían a los cristianos. Y no se diga de Roma, que también empezó a perseguir a los cristianos. Y no era fácil hablar de Cristo. Hoy en día, hermanos, creo que una pequeña diferencia es que hoy en día es más fácil hablar de Cristo, a pesar de que hay muchas ideologías, muchas filosofías. Hoy es la guerra que tenemos, una guerra de ideologías y de pensamientos. Pero es donde nosotros necesitamos ser sal y luz. Todos los creyentes tenían un solo corazón, dice ahí Hechos 2:32, y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna de cuantos poseían, sino que tenían en común todas las cosas. Imagínense, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitaríamos nosotros para desprendernos de lo nuestro? ¿Qué necesitaríamos? De momento ha abundado mucho la necesidad económica en muchos lugares, muchas partes. Y tal vez no vamos a poder erradicar eso. Jesús mismo lo dijo: a los pobres siempre los tendréis. Pero, ¿qué podríamos hacer nosotros? Como iglesia, como creyentes en Cristo, ¿qué podríamos hacer? Por ahí dice un pensador chino, si mal no recuerdo, creo fue Confucio, que dijo: si alguien te pide un pez, no se lo des, enséñale a pescar. ¿Sí? ¿Creería usted que hoy en nuestros días, en pleno siglo XX, siglo XXI ya, habría gente que todavía no sabe leer? Sí lo hay. Sí lo hay. ¿Sí? Hay programas de gobierno que hasta pagan, no es grande la cantidad, pero pagan porque alguien enseñe a leer, a escribir a una persona. Pero necesitaríamos interesarnos en esto. Necesitaríamos ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Hechos 2:37 dice: Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos.
Una de las cosas atractivas de la iglesia primitiva fue su conducta. La gente que los rodeaba veía cómo se llevaban, veía cómo se conducían. Y creo que por lo mismo podemos pensar esto, ¿no? Creo que muchas iglesias, y nosotros no somos la excepción, hemos pasado por tiempos difíciles, por dificultades, por baches. Hemos pasado por momentos tristes, momentos grises, que tal vez han deteriorado y afectado nuestra relación tal vez unos con otros. La relación aún entre iglesias. Bonito sería, ¿verdad?, que nos lleváramos bien con otras iglesias sin tener ningún tipo de problema o temor. A veces hay el temor entre pastores, ¿no? Decir, bueno, no dejo a los jóvenes de aquí ir con los jóvenes de allá porque se los van a llevar. No dejo ir a los hermanos de aquí o a las hermanas de acá porque se van allá y se los van a llevar. Y muchas veces estamos preocupados en esto y no preocupados en convivir como comunidad, que la gente, la sociedad vea cómo nos llevamos. Así que necesitamos romper los moldes del mundo. Necesitamos romper lo que el mundo nos ha enseñado que es lo que debe ser y hacer lo que Dios nos enseña que debemos ser. 3 cosas aquí resalto: servir al prójimo, así como el buen samaritano. Lucas 10, 25 al 37. ¿Recuerdan esta historia? Que estaba un hombre que fue herido, que fue golpeado, pasó un levita y le evitó, ¿verdad? No quiso hacer nada, pasó de lejos ahí y vio a aquel hombre golpeado y se siguió. Después pasó un judío y tampoco hizo nada. Y después pasó un extranjero, un hombre samaritano. Y este hombre ayudó a aquel hombre que estaba golpeado, que estaba herido, pagó para que pudieran curarle y ayudarle en sus heridas. Esto es lo que Jesús dice que es amor al prójimo, servir al prójimo. Servir con sencillez. Vamos a ver Juan 13, 13 al 18. Evangelio de Juan 13. Dice ahí Juan capítulo 13, versículo 13 al 18. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No lo digo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Jesús está hablando del ejemplo que él dejó, un ejemplo de sencillez, un ejemplo de humildad. Si siendo el maestro, si siendo el Mesías, si siendo Dios, lavó los pies a sus discípulos, dice, ejemplo os he dado. ¿Qué significaba el lavado de los pies? El lavado de los pies significaba hospitalidad. Cuando una persona venía a la casa de alguien, pues en ese tiempo había muchísimo polvo, no estaban las calles pavimentadas como hoy en día, y aunque están pavimentadas sigue habiendo mucho polvo. Pero cuando una persona recién llegaba a la casa de alguien, el anfitrión le daba la bienvenida. Muchas veces o regularmente el anfitrión tenía algún criado y le pedía al criado que sacara agua y una toalla para lavar los pies de la visita. Hospitalidad, darle la bienvenida. Pero en esta escena, ¿quién lo está haciendo? Jesús mismo. Él mismo está lavando los pies de los discípulos. Regularmente quien hacía esto era el esclavo, el siervo, y Jesús lo hizo. Y él dice, ejemplo
os he dado. Entonces, servir al prójimo como buen samaritano, servir con sencillez, siendo hospitalarios con la gente y servir sin distinción. Hechos 10:34. Vamos a ver rápidamente Hechos 10:34. Dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, distinción de personas. Pedro estaba en la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un soldado romano, era un centurión, quien fue a buscar a Pedro para que le hablara del evangelio. Pedro, unos instantes, había tenido una revelación donde él vio ahí un lienzo colgado de las 4 puntas con una cantidad de animales y oye una voz que le dice, mata y come. Y Pedro responde, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido. Y Jesús, o la voz que oye, bueno, fue de Jesús, le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Con esto el Señor le hizo entender que en unos instantes más iba a llegar una persona que no era judía, que iba a llegar a su casa a buscarlo para que le compartiera del evangelio. Los judíos, ellos se sentían contaminados el hecho de tocar a una persona que no era judía. Por eso se lavaban 7 veces las manos. Cuando ven a Jesús que está caminando por el campo y sus discípulos empiezan a recoger algunas espigas para comer, espigas de trigo, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Se están contaminando. Porque ellos tenían esa creencia de que había que lavarse 7 veces las manos para estar limpio. Pero entonces Jesús les enseña que no contamina lo que entra, sino lo que sale, porque sale del corazón. Sale del corazón. Así es que, otra vez, Jesús fue un factor de cambio y desea que todos aquellos que somos sus discípulos, que somos sus seguidores, podamos ser también factores de cambio donde estamos. Servir al prójimo como el buen samaritano, servir con sencillez, lavándonos los pies los unos a los otros, y servir sin distinción, no haciendo acepción de personas. Y creo que aquí tenemos un gran reto nosotros: poder convivir con aquel que a lo mejor es humilde, es sencillo, que no tiene vehículo, como poder convivir con aquel que tiene a lo mejor más posesiones, más cosas, de una manera igual, de una manera similar. Y creo que tenemos que luchar mucho con esto, trabajar mucho con esto. No hacer distinción de las personas. Al contrario, si vemos alguna necesidad y podemos ayudar, ayudémosle. Ayudémosle como un factor de cambio. Seamos los medios que Dios utilice para hacer un cambio en otros. Evangelizar no es una cruzada de un tiempo solamente. Sí, está bien hacer cruzadas, hacer evangelismo por tiempo, está bien, pero no solamente es eso. Evangelizar no es una campaña política donde buscamos prosélitos. Evangelismo no es meramente proselitismo modificador, a ver cuánta gente me sigue. No. Vean lo que dice Mateo 5, 13 al 16 y con esto termino. Mateo 5, capítulo 5, versículos 13 al 16. Son 4 versículos. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, la correcta luz del mundo, ¿verdad? No la otra. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Casi no entro al Face ya últimamente. Ya tiene como año y medio que, si acaso subo alguna invitación, alguna información ahí relevante de eventos que llegamos a tener. Pero créanme que estoy algo decepcionado con este medio de información. Creo que es necesario utilizarlo también, sí, puede ser para bien. Pero veo muchas veces a cristianos ahí peleando entre uno y otro por posturas teológicas, peleando muchas veces por criterios, por ideales, que muchas veces se queda ahí. O sea, no trasciende, no pasa nada. Antiguamente, en la primaria, ya pasaron algunos años de esto, me acuerdo, y tal vez algunos se acordarán, había ahí compañeros, y eran más las compañeras, ¿verdad?, que hacían una libretita y pasaban esa libreta a todos los demás compañeros. ¿Cómo le llamaban a esta libreta? Chismógrafo. Pues ahora ya cambió de nombre, nada más, ¿no? Facebook. Bueno, ahí añádanle el nombre, ¿no? Sí, ya cambió. Pero es una de chismes ahí. Y si queremos participar, participemos, pero haciendo diferencia. Una diferencia sana, una diferencia justa, una diferencia correcta. Hagamos la diferencia. Que podamos nosotros ser esta sal y luz que el Señor quiere. Porque dice ahí que si la sal se vuelve insípida, de nada sirve. ¿Alguien ha comido algún alimento que no tenga nada de sal? Tal vez poco la debemos ocupar, tampoco es así indispensable, ¿verdad? Ahí que me voy a morir si no le pongo sal. ¿Alguien ha estado hospitalizado alguna vez? Y le llevan su dieta, si todo al vapor y nada de sal, para que no le afecten su presión. Abusar de la sal también es peligroso, pero la sal lo que hace es darle sabor, sazonar la comida. Cuando usted tiene un olfato adecuado y dice, a ver, voy a ponerle sal, le pone sal, ya huele bien, ya está sazonado, ya no necesita ponerle ahí más sal al alimento. La sal hace una diferencia de sabor. La luz hace una diferencia en la oscuridad. Así que, hermanos, tenemos un gran reto, un gran desafío. Seguir enfatizando discusiones, problemas, dificultades, o enfocarnos en lo que el Señor nos dejó. Creo que tenemos que enfocarnos en lo que el Señor nos dejó. Pensar. Muchas veces pienso así. Cuando ya hay un cristiano y ya es cristiano, ya es salvo y tiene dificultades y tiene problemas y es muy revoltoso, que Dios le bendiga. Hay mucha gente que necesita escuchar de Cristo, mucha gente que necesita saber de Cristo. ¿Para qué desgastarme en alguien que tal vez no entiende razones? Hay gente que está muriendo sin Cristo, que necesita ahí que le hablemos, que invirtamos nuestro tiempo. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién quiere ser sal y luz? ¿Quién quiere ser esa sal y luz? O sea, un factor de cambio. ¿Quién quiere? No es una obligación, hermanos. Tiene que ser un deseo de corazón. El querer ser diferente. No es fácil, porque todos somos pecadores. No es fácil. Pero aquel que quiere hacer la diferencia, busca al Señor de una manera diferente también. Así es que tenemos un gran desafío, hermanos, como comunidad. Voy a hacer unas cartas, voy a solicitar al ayuntamiento o al gobierno del estado, voy a solicitar cubetas de pintura. Si nos las dan, hará falta mano de obra.
Y yo espero, hermanos, poder hacer la invitación, si es que por fe creo que esto puede ocurrir, porque ha ocurrido otras veces, ¿sí? Poder pintar ahí las guarniciones, poder pintar, créanme que sueño mucho con eso, poder pintar ahí zona escolar 10 kilómetros por hora que le pongan ahí, ¿verdad? Sí, sueño mucho con esto. Solicitar que pongan un semáforo, se puede, pero si nadie lo hace, pues ahí va a seguir. Entonces, alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer. Y creo que esto nos ayuda, hermanos, a estar pensando en crecer y no estar en dificultades. Vamos a orar y quiero invitarle a esto. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor Todopoderoso, porque tú das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, tiene 8 años que regresamos de haber salido de este lugar, de haber ido a fundar, de haber estado allá con nosotros hermanos en Cuartillas. Pero como iglesia en este lugar, Señor, ya son aproximadamente unos 32 años. Y Padre, cada año surge la pregunta: ¿cómo hemos impactado a la comunidad donde estamos? ¿Qué podemos hacer para impactar la vida de otros? No solamente desde un punto de vista de hablarles de Cristo, sino de mostrarles a Cristo a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta, de la manera como podemos llevarnos entre nosotros. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu ayuda, que tu amor nos conquiste día con día, para aceptar el reto de hacer la diferencia, para aceptar el reto, el desafío de ser un factor de cambio, no solamente en esta zona donde estamos, sino hasta el mismo fin del mundo si tenemos oportunidad. Padre, estamos en tus manos, está la iglesia en tus manos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. A veces el simple hecho de ir a orar por una persona ya es algo de bendición, puede ser algo de impacto. El ir a orar por un enfermo, el ir a visitar a algunas personas, el saludar a otros, cosas que tal vez ya la gente ha dejado de hacer. Ayúdanos a hacer ese factor de cambio, ese factor de diferencia. Que la gente vea nuestras obras y glorifique en tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.